Guatemala está en su peor momento de los últimos 65 años como mínimo. Como consecuencia de la mala gestión de los gobiernos recientes, en particular de los últimos 3 que han sido puestos por el sector privado, los indicadores económicos y sociales están por los suelos. Y poco a poco nos vamos convirtiendo ya no solo en uno de los peores países de Latinoamérica, sino en uno de los peores de Centroamérica, lo cual ya dice bastante. Esto se traduce en que millones de personas son cada vez más pobres, están desnutridas y no tienen acceso a alimentos, a la educación y a la salud y por supuesto tampoco a buenos empleos. A estos malos resultados debemos sumar que somos uno de los países donde peor se ha manejado la pandemia, gracias a lo cual, mientras nuestros vecinos avanzan a paso veloz, nosotros no tenemos ni siquiera una fecha concreta para saber cuándo empiezan a venir las vacunas. Si no fuera porque nos regalan unas cuantas, ni siquiera los médicos estarían vacunados. Pero por si todo esto no fuera suficiente, también nuestra democracia y el Estado de Derecho son un chiste y una mentira, pues las élites depredadoras, para seguir el calificativo que les puso Estados Unidos, ahora nos están convirtiendo en una dictadura. Una dictadura de corrupción, de impunidad y de conservadurismo. Muchos que viven en la pobreza y la falta de oportunidades prefieren irse del país como también quisieran hacer cada vez más jóvenes. Y muchos otros son como el perrito del meme, que a pesar de estar en medio del incendio, actúan como si todo estuviera bien y creen que no es para tanto, que igual se va a poder seguir haciendo pisto en Guate y que todo pasará. Sé que la palabra dictadura suena a algo muy fuerte, pero veremos que llenamos muchas de las condiciones para hacerlo y eso nos puede poner en problemas todavía mayores de los que ya tenemos, pues sabemos cómo empiezan las cosas, pero no sabemos cómo van a terminar. En ese sentido, tenemos que entender por qué está sucediendo este rompimiento a la democracia. Con tal de seguir haciendo dinero, pero también con tal de lograr que muchos de los suyos no sean juzgados por casos de corrupción, los dirigentes de los principales grupos empresariales se aliaron con reconocidos corruptos para dar un golpe a la democracia. Juntos y aceitando con dinero de la corrupción, porque ni modo que van a poner el suyo, a grupos de abogados, magistrados, diputados y demás funcionarios, lograron cooptar todas las instituciones relacionadas con la justicia, siendo la Corte de Constitucionalidad la última y más importante de sus conquistas. Y pues bueno, controlar las instituciones que administran la justicia resulta muy conveniente para quienes violan la ley de manera constante. En una democracia y en una república existe un balance de poderes, se respeta la ley y se cumple con la independencia de poderes. Pero en Guatemala todos esos elementos ya han sido rotos. Con tal de adueñarse de las instituciones de justicia, los integrantes de la Alianza Pro Corrupción e Impunidad, desde el Congreso y desde la Corte Suprema, han desobedecido los fallos de la Corte de Constitucionalidad y violado la Constitución en repetidas oportunidades. La última vez ocurrió cuando, no contentos con tener 4 de 5 magistraturas titulares de la Corte de Constitucionalidad, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, decidió actuar como un dictador. En un acto de soberbia, abiertamente ilegal pero característico de una dictadura, decidió por sus pistolas no darle posesión a la única magistrada que fue electa contra la voluntad de los corruptos, Gloria Porras. Excluyendo a la abogada designada por la Universidad de San Carlos, los corruptos no solo tendrán mayoría en la CC, sino que podrán organizarse y actuar completamente a espaldas del pueblo, pues nadie podrá conocer y mucho menos denunciar cualquier acción anómala, de las muchas que de seguro habrá. Pero también han actuado al margen de la ley en otras oportunidades, pues saben que no hay castigo por violar la Constitución, al menos no para ellos. Esto porque quien tiene que controlarlos, la Corte Suprema de Justicia, también está cooptada y los ha salvado ya en varias oportunidades, confirmando ese compromiso con la corrupción. Como puede verse, la democracia, caracterizada por el balance de poder y la lógica de pesos y contrapesos, está rota. Y está rota porque el sector privado quiere que esté rota. Su vinculación a este proyecto pro corrupción e impunidad que ha roto el orden constitucional es al más alto nivel. Y le da fuerza, así como le dio fuerza a Otto Pérez Molina para mantenerse en el poder hasta el último momento. Porque fue hasta que el sector empresarial lo desconoció como presidente que ya no tuvo opción y tuvo que renunciar. No lo olvidemos. La corresponsabilidad del sector privado en esta alianza que ha capturado al Estado es también tan importante como cuando Jimmy Morales recibió su respaldo para poder expulsar al comisionado Iván Velázquez y a la CICIG de Guatemala. Y con ello empezar a ponerle punto y final a la única etapa en la historia reciente del país, si no es que a la única en toda su historia, en que los corruptos, sin importar si eran políticos de turno o reconocidos empresarios, eran denunciados, investigados y juzgados por violar la ley. Antes, como empieza a ser ahora y como quieren que sea siempre, reinaba la impunidad para todos, empezando por los de cuello blanco. Y aunque esto es así, el sector privado dirá que su alianza con estos actores no tiene ningún objetivo de impunidad, sino de hacer de Guatemala un país productivo. Y es que según ellos, la anterior Corte de Constitucionalidad era un obstáculo para el desarrollo, pues había detenido proyectos productivos y no los respaldaba en su intención de que en Guatemala se aplique el salario diferenciado o el trabajo a tiempo parcial.
Un ejemplo de lo que el sector privado espera con la nueva Corte de Constitucionalidad es que se le permita volver a operar a la mina Fénix en Izabal. Omitirán señalar, por supuesto, que el funcionamiento de la misma había sido detenido por la anterior Corte, nada más y nada menos, porque operaba en 236 kilómetros cuadrados más allá de los 6.5 en los que tenía autorizado operar según el estudio de impacto ambiental. Algo así como que alquilas una de las habitaciones de tu casa y de repente, cuando menos sentís, ya se adueñaron de toda ella y te sacan de la misma. Sobre ese proyecto de extracción de níquel, la CC también ordenó realizar una consulta comunitaria según lo establece el convenio 169 de la OIT. Una consulta que debido a lo poco o nada de beneficio que reciben las comunidades con muchos de los proyectos, difícilmente ganarían. Por eso confían en que la mina vuelva a operar sin importar esos incómodos detallitos ambientales y sin tener que consultarle a nadie. ¿Democracia para qué, pues? Y es que bien decía Miguel Ángel Asturias, admirado por tanta cosa hasta perversa que pasa. ¿No ves las cosas que pasan? Sería mejor llamarlas novelas. Y es que así es de verdad. Solo para que nos hagamos una idea de lo podridas que están las cosas, les dejo otro ejemplo sobre cómo se ha conseguido que los malos de la película se adueñen de la justicia y le den un golpe a la democracia. Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, desde la cárcel se dirigió el trabajo de las comisiones de postulación y desde la cárcel se definieron los listados de donde sí o sí el Congreso tendrá que escoger a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. La cosa fue grotesca y simple. Los grupos de abogados que más miembros colocaron en las comisiones de postulación pusieron al servicio de los corruptos sus votos y se distribuyeron proporcionalmente los espacios. Aquellas largas sesiones de las comisiones de postulación eran, según ya ha confirmado la FESI, un mero trámite, una burla más al pueblo, pues los electores solo iban a validar el listado acordado, ya no en la cama de un hotel como confesó Roxana Valdetti, que había sido en su tiempo, sino que ahora desde la cárcel, para que se vea cómo nos hemos deteriorado. Así lo evidencian los listados encontrados por la FESI en varios allanamientos en donde claramente se señala cuántos aspirantes podría colocar cada uno de los operadores que había participado en la negociación. Varios de ellos, como Estuardo Gálvez y Murphy Pais, ex rector y rector de la Universidad de San Carlos, están en prisión por ese caso. ¿Y qué pasaría con esos listados al llegar al Congreso? Pues todo resuelto. Ahí la operación también está arreglada. La alianza oficialista baila al son que le tocan y quien paga las canciones decide a quienes se debe seleccionar. Por lo que también desde la cárcel se prevé que ya se enviaron las órdenes para seleccionar a los suyos. En el Congreso el escenario es más complejo, pues la alianza no solo está pegada con dinero de la corrupción, sino también con otro tipo de favores, también de impunidad. Tal es el caso de la fracción de la UNE, liderada por Sandra Torres, que ha sido absolutamente crucial para que el pacto de corruptos cuente con los votos suficientes para imponer su agenda en el Congreso. Sí, la misma Sandra Torres que hablaba pestes del actual gobierno y a quien el presidente dijo que iba a meter a la cárcel. Esto quiere decir que, aunque de seguro habrá excepciones, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema y de las salas de apelaciones cumplirá con el rol para el que serán nombrados: favorecer a sus padrinos, otorgándoles arrestos domiciliarios, sentencias más favorables o, por qué no, declarándolos inocentes. Un ejemplo de lo que esta alianza corrupta quiere ver en el sistema de justicia lo encarna el ex juez Maynor Moto. Él, para seguir confirmando esa ausencia de principios y valores en muchos actores de la sociedad, fue respaldado por la mayoría de abogados para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad en enero, a pesar de tener muchísimos señalamientos en su contra. Un nombramiento que al final de cuentas ya no fue posible, pues era ilegal, pero en el cual confiaba tanto la alianza corrupta en el Congreso que hasta se había apresurado a juramentarlo de manera ilegal. Otra violación a la Constitución que quedó impune y que el Ministerio Público no ha perseguido. La cuestión es que Moto y sus actuaciones ejemplifican el tipo de jueces que los corruptos quieren para Guatemala. Al justificar por qué solicitó una segunda orden de captura en contra del juez, la Fiscalía contra la Corrupción dio a conocer que tiene suficientes indicios para afirmar que Moto recibió sobornos para dejar en libertad y declarar falta de mérito a favor de varias personas relacionadas con el caso de libramiento de Chimaltenango. O sea, soltar a los culpables de que esa obra también signifique un megafraude. Pero no solo hizo eso, también se negó a autorizar una orden de captura contra José Benito, exministro de Comunicaciones y quien sería el dueño de los 122 millones de quetzales encontrados en la antigua Guatemala y que serían también producto, por supuesto, de la corrupción. Es decir, de un robo a ustedes, a mí y a todos nosotros. Con jueces así, los corruptos se matan de la risa, porque les sobra el dinero para comprar voluntades de quienes olvidan sus juramentos de servir a la patria y porque tienen jueces que les hacen los mandados. Pero controlar la justicia no solo tiene como fin favorecer la corrupción, la impunidad y los negocios.
También tiene como objetivo dejar en libertad con una amnistía a militares violadores de los derechos humanos sentenciados por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la guerra interna, tales como secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales o masacres. Muchos de ellos excompañeros o subalternos del condenado por genocidio Efraín Ríos Montt, papá de Suri Ríos, quien ahora tiene una alta influencia en la Corte de Constitucionalidad gracias a que 2 de sus fieles seguidores están hoy integrados como magistrados de la misma. Uno de ellos hasta fue abogado del propio Ríos Montt en el caso por genocidio. ¿Qué imparcialidad podemos esperar de los ahora magistrados de la más alta corte del país? A esta idea de perdonar a los que ahora son viejitos, pero que en los 70s y 80s no se tentaron el alma, la Corte de Constitucionalidad anterior ya había dicho que no. Pero querrán volver a pasarla y como serán ellos los que digan si es legal o no, ¿qué creen ustedes que podría pasar? Pero esta también es una dictadura conservadora, porque sus principales dirigentes se oponen a la educación integral en sexualidad y discriminan públicamente a las personas de la diversidad sexual, negándoles sus derechos. Incluso varios diputados y diputadas de esta alianza pro corrupción lanzan discursos de odio en contra de esta población y promueven leyes regresivas que podrían ser aprobadas por el Congreso en un futuro cercano. Pero la alianza que ahora concentra todo el poder, lo cual es otro de los rasgos de las dictaduras, también quiere venganza. Por eso se prevé una persecución contra fiscales y jueces que en su mente de finqueros les han hecho daño. Por eso desde ya y desde hace tiempo atacan al fiscal Juan Francisco Sandoval sin que la jefa del Ministerio Público haga algo para protegerlo. Y más bien es sabido que ella ha obstruido investigaciones que ellos tienen en marcha y hasta le ha dado trámite a denuncias administrativas en contra del propio fiscal Sandoval y de otros miembros de la FESI, presentadas nada más y nada menos que por la Fundación contra el Terrorismo. Como puede verse, decir que todo está patas arriba sería quedarse corto. Pero aún así, hay quienes festejan y se muestran arrogantes porque saben que este es el clima adecuado para los negocios corruptos. Hoy es un día de celebración porque hoy comienza la liberación de la Corte de Constitucionalidad. Esto es ideológico, es una batalla ideológica que por alguna razón a las personas de izquierda que están en esta lucha, con contadas excepciones que reconozco, que hay un diputado aquí que reconoció hace unas semanas que es ideológica la lucha, les da vergüenza decir que es ideológica esta lucha. ¿Y por qué les da vergüenza? Porque saben que la mayoría de los guatemaltecos todavía somos en nuestra mayoría conservadores y cristianos. Como si algo bueno estuviera pasando y exponiendo la genética represora del Movimiento de Liberación Nacional que corre por sus venas, Arzú Jr. compara la victoria de los corruptos con la contrarrevolución, también llamada liberación. Habría que recordarle a este muchachito que la liberación de la que tanto se vanagloria es la antesala de la noche oscura de Guatemala, donde el MLN y después otros grupos paramilitares y el ejército arrasaron con la población, matando a más de 250,000 personas. Pero así son ellos, y de seguro podrían ser peores. La línea que los divide entre atacar a las personas desde los net centers en las redes sociales a hacerlo en la vida real es muy delgada. Sobre todo porque ya envalentonados como se han mostrado, se puede esperar de ellos cualquier cosa. De momento los corruptos van ganando la partida, tenemos que reconocerlo. Y la van ganando porque han hecho trampa. Pero los ciudadanos debemos despertar, estar atentos sobre lo que pasa, informarnos e informar a otros sobre esta dictadura que se está instalando en Guatemala. A ninguno, y a los empresarios honestos menos, nos conviene que el país esté como está. Esperar un diálogo y madurez de parte de quienes actúan al margen de la ley sería iluso y un autoengaño. La única solución para cambiar este desbalance de poder que favorece a los corruptos es ejerciendo control ciudadano, mostrándoles nuestro rechazo y no votando por ellos en las próximas elecciones. En contraposición, las fuerzas democráticas, por débiles que sean, deben unirse para defender la posibilidad de soñar con una Guatemala menos injusta y donde se busque un mejor futuro para todos, no solo para unos cuantos. Si esto no sucede en el año 2023, solo veremos cómo este proyecto corrupto y sin ética ni principios se profundiza todavía más.